Nosotros somos el grupo número 3 de la Cátedra de Diagnóstico Clínico de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy vamos a presentarles la resolución de dos casos clínicos. El uno es sobre el cólico gaseoso en equinos y el segundo es sobre panadizo en bovinos. Dentro de la introducción podemos decir que el cólico es una alteración muy frecuente y relevante en la clínica equina. Se lo puede denominar como un síndrome caracterizado por dolor abdominal agudo, causado por diversas enfermedades gastrointestinales, donde también pueden verse implicados otros órganos como riñones, hígado, el aparato genital, y en este caso se denominarán cólicos falsos. Es un proceso agudo que puede comprometer la vida del animal, por tanto, el diagnóstico debe ser rápido y en ocasiones es necesario instaurar medidas terapéuticas antes de obtener el diagnóstico definitivo. Los datos generales. Especie es un equino de raza pura sangre, de nombre Ela, edad 7 años, sexo hembra, su peso es de 450 a 500 kilogramos aproximadamente y es de color marrón. Anamnesis. La yegua presenta signos de dolor abdominal severo, sin cría al pie, con una preñez de 2 meses, ubicada en un lote con maíz implantado, donde se encontraba además con un grupo de yeguas preñadas próximas a parir. Ya, a la valoración clínica, Ela convivía con otro grupo. Como mencioné mi compañera, se la separó y ella estaba junto a unas yeguas preñadas. Llevaba un mes de tratamiento debido a un problema pedal que tenía y al día 5 de octubre ya se evidenció que tenía ya un problema. Entonces se le realiza la valoración y a la inspección se encuentra que tiene un dolor severo, se empieza a revolcar en el piso y es evidente la distensión abdominal que tiene. Por lo que se continúa y a la palpación, bueno, las mucosas se encontraban normales, con un tiempo de llenado capilar un poco elevado, en 3 segundos, pero a la ocultación, bueno, se dificulta un poco examinarla, pero se determina que tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria se encuentran algo elevadas. Y a la percusión ya es evidente que hay un sonido timpánico a nivel gastrointestinal. Ya, dentro de las pruebas que se le realizó, tenemos las pruebas complementarias básicas, donde tenemos la prueba mediante la sonda nasogástrica. Este es un examen prioritario en cualquier caballo que presenta síntomas de dolor abdominal intenso. Aquí se evalúa fundamentalmente el volumen de líquido que se obtiene del estómago y las características del mismo. Cuando el líquido es amarillento y con un olor ácido, suele proceder del estómago, mientras que si es oscuro y de un olor fétido, procede generalmente del intestino y va asociado con un pronóstico más grave. También tenemos la abdominocentesis, que tiene como finalidad la obtención de una muestra de líquido peritoneal que al analizarlo ofrecerá información muy valiosa sobre el grado de deterioro del intestino. También tenemos que se hace otro examen mediante la palpación rectal, en la cual podemos detectar distensión de las vasas intestinales, por ejemplo, atrapamiento del intestino delgado en el canal inguinal o del intestino grueso en el espacio nefroesplénico.
También se observan cambios en el contenido intestinal, edematización de la mucosa intestinal, entre otros. También tenemos la química sanguínea, que va orientada más a evaluar el grado de deterioro cardiovascular y metabólico. Dentro de las pruebas complementarias especializadas tenemos la ecografía, que junto con la exploración rectal es la que más información proporciona para establecer el proceso patológico específico que padece el caballo. También tenemos la endoscopía, que tiene una utilidad muy limitada en el diagnóstico del cólico equino y su uso queda reservado para la detección de úlceras gástricas que pueden dar lugar a sintomatología de cólico tanto en potros jóvenes como en caballos adultos. El uso de la radiología, sobre todo, se hace en la detección de enterolitos y de acúmulos de arena en el intestino. Y por último tenemos la laparoscopía, que es una técnica que tiene un escaso interés en el diagnóstico del cólico definitivo como síndrome de dolor abdominal agudo, puesto que para llevarla a cabo se requiere una planificación quirúrgica previa y en situaciones de emergencia, esta se suele recurrir a la laparotomía explorativa. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos a la estrongilosis. Tenemos que el Strongylosis de CPP son los parásitos más dañinos de los caballos, sobre todo el Strongylosis vulgaris, cuyas larvas dañan sustancialmente la arteria mesentérica craneal y sus ramificaciones. Estos pueden afectar tanto a caballos jóvenes como adultos, pero son los jóvenes los que corren el riesgo de sufrir mayor daño y pocas veces fatal. Otro de los diagnósticos diferenciales tenemos el timpanismo primario gastrointestinal, que es una lesión que ocurre por acúmulo de gas en la luz intestinal, que produce un gran aumento de la presión en las terminaciones nerviosas de la serosa, creando dolor cólico. Las lesiones macroscópicas que podemos observar va a ser una distensión de las asas intestinales, inhibición de la motilidad y posible evolución a hilio paralítico. Además, hay una disminución del retorno venoso que se observará como un aumento de la coloración y posible cianosis. También tenemos lo que es la enteritis anterior, que es una alteración inflamatoria que va a afectar al intestino delgado superior y va a producir una distensión, dolor abdominal, un reflujo gástrico causado por una excesiva secreción de líquidos y electrolitos y un aumento de la concentración de proteínas en el líquido peritoneal. La causa de este síndrome es un enigma, ya que es una alteración inflamatoria que va a afectar al tracto intestinal. Se han implicado varios microorganismos para la causa de esta patología, como son el Clostridium y Salmonella, y además algunas micotoxinas. También un cambio dietético reciente con un aumento brusco en el nivel de concentrado ha sido sugerido como un factor predisponente para el desarrollo de la enteritis anterior. Es importante distinguir entre la enteritis anterior y una obstrucción de intestino delgado, ya que en la primera va a aparecer dolor abdominal en el primer estadio de la enfermedad, sustituyéndose por signos de depresión tras el consiguiente vaciado gástrico, rehidratación y terapia analgésica inicial. Ya, como diagnóstico definitivo, tenemos que el paciente presentaba lo que es la volvulotorsión, que es una enfermedad poco común del intestino delgado que se debe a la rotación en 360 grados o más
a lo que es alrededor de su mesenterio, conduciendo a una estrangulación. El intestino puede enrollarse en una espiral o las asas pueden entrelazarse formando un nudo, que lo vamos a conocer como el vólvulo nudoso. El vólvulo puede desarrollarse como un desplazamiento primario o secundario a lesiones ya preexistentes, como una hernia inguinal adquirida, una banda mesodiverticular, divertículo de Meckel, una estrangulación en renta mesentérica o una distensión por por cualquier otra causa. Los signos típicos van a ser de una obstrucción estrangulante aguda del intestino delgado, pero además va a admitir una frecuencia cardíaca variable. Los casos se caracterizan por dolor extremo inicial, seguido por dolor de intensidad decreciente a medida que el intestino se va a tornar necrótico. Este estadio se va a asociar con el desarrollo rápido de una endotoxemia. La velocidad de deterioro sistémico va a variar con la longitud de intestino involucrado y el grado de estrangulación. Y a medida que la enfermedad progresa, las membranas mucosas se van a congestionar y se va a evidenciar lo que es la hemoconcentración con un incremento progresivo del hematocrito y de la concentración sérica de proteínas totales. Dentro del tratamiento se tiene que el primer paso que se debe realizar es controlar el dolor en el animal. Se aplica una serie de analgésicos y antiinflamatorios. En este caso se le aplicó a la yegua flunixina meglumina con su nombre comercial flunixina al 5% a dosis de 1.1 miligramos por kilogramo con un total de 10 mililitros vía intravenosa. Como se mencionó, este fármaco es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Se lo utiliza en caballos para el alivio de inflamación y dolor asociados a trastornos musculoesqueléticos y también se lo aplica para el dolor visceral vinculado como el cólico, como es en este caso. También se le aplicó dipirona con su nombre comercial dipirona al 50%, un total de 20 mililitros vía intramuscular y 20 mililitros vía intravenosa de manera simultánea. Este fármaco es un analgésico y antipirético con propiedades antiinflamatorias y espasmolíticas. Ayuda a relajar y reducir la actividad del músculo liso gastrointestinal. Y por último se le aplicó sorbitol con su nombre comercial Gasint al 50%, un total de 100 mililitros vía intravenosa. Este fármaco va a reducir la tensión superficial del contenido gastrointestinal. Por lo tanto, los gases que se forman se van a acumular en grandes burbujas para que puedan ser liberados fácilmente por el animal. Si el tratamiento con la sonda nasogástrica no dio un resultado positivo, lo que más se recomienda es recurrir a una intervención quirúrgica, como en este caso una enterotomía que se ve en las imágenes. Sin embargo, existen otros tratamientos, como el del caso clínico de la yegua, en donde se realizó una trocarización. Antes de recurrir a este tratamiento, se debe inducir al animal con varios anestésicos. En este caso se le aplicó silacina al 2%, un total de 2 mililitros vía intravenosa, y ketamina al 10%, un total de 12 mililitros vía intravenosa también. La silacina es un anestésico, antiinflamatorio, analgésico, relajante muscular, y la ketamina es un anestésico que también produce analgesia potente. Sin embargo, esta es muy corta y por lo tanto se debe aplicar otros analgésicos previos, como ya se lo mencionó. Ya, para la descompresión secal o trocarización, primero se debe realizar una técnica de percusión donde se va a buscar un sonido timpánico en el animal. Se lo debe ubicar más o menos entre la última costilla y la tuberosidad coxal. En la imagen superior derecha se observa en una línea blanca seguida de una línea punteada color rojo la última costilla en el caballo y la tuberosidad coxal en un óvalo de color rosado. Entre estos dos puntos se debe ubicar el sonido timpánico, ya que al lado derecho del flanco se encuentra el ciego del animal. Luego se procede al rasurado de la zona y también se debe aplicar antisepsia
lo cual se puede conseguir con clorexidina. Para la técnica como tal se realiza punción con aguja 18G de manera perpendicular a la pared corporal en la zona donde se eligió realizar la trocarización y se espera toda la salida del gas. De esta manera se trató esta yegua para aliviar el cólico. Gracias. El día de hoy nosotros les hablaremos sobre el panadizo en bovinos. Yo, Joana, hablaré sobre datos generales, anamnesis y valoración clínica. Los datos generales tenemos como especie el bovino raza Holstein de un hato de 250 vacas. La edad era desconocida, pero suponemos que tenían entre 3 a 4 años. Sexo, hembra. Peso también era desconocido, pero como son vacas de alta producción, el peso estimado de estas está entre 580 a 600 kilogramos. El color era blanco con negro. En anamnesis, el ganado comenzó a presentar cojeras, inflamación con calor y dolor intenso, por lo cual no podían apoyar los miembros posteriores. En algunos casos se presentaban fiebres de 40 grados o más. Los problemas exactamente surgían después del parto, presentaban metritis tóxica y cuajares. Los problemas no se resolvían con tratamientos, habían vacas muertas de enfermas e improductivas, por lo cual se decidió hacer corrales dividiendo las vacas de preparto, parto, posparto y enfermería. El problema cada vez que trataban de solucionarlo era progresivo y empeoraba cada vez más. Hubo la visita de un veterinario, el primer veterinario que llegó a esta hacienda, dijo que era un problema de alimentación, mientras que el nutriólogo del hato dijo que ahí había una bacteria o virus que desmoronaba totalmente al ganado y se necesita un veterinario que dé con ese diagnóstico. Como tratamientos preventivos, se utilizó anticetóxicos, vitaminas, antibióticos, vacunas, entre otros. En la valoración clínica se mandó a realizar exámenes laboratoriales, tanto microbiológicos como de alimentación. Cuando se dirigieron a la exploración física, específicamente de las pezuñas, se presentaba un problema podal, que podía tratarse del flemón interdigital, ya que las lesiones se presentaban entre los dedos del casco de las vacas. El problema directamente no era por gérmenes, sino que el problema surgía debido al estrés que se sometía el ganado en el periparto, por lo cual disminuían las defensas, provocando la aparición de cualquier tipo de enfermedades como el panadizo. Y otro problema también era la dosificación errónea de los antibióticos al tratar. Ya, dentro de los exámenes complementarios podemos encontrar que para determinar un diagnóstico se debe realizar un examen clínico. Dentro de esto vamos a evaluar generalmente al animal, seguido de una evaluación particular, en este caso del pie del animal, y exámenes complementarios para determinar la epidemiología de la enfermedad. Dentro de estos exámenes se va a realizar un examen de inspección. Para esto se va a utilizar los métodos de locomoción scoring. Estos métodos son específicos para detección de cojeras y son utilizados con frecuencia en explotaciones lecheras. Dentro de estos métodos se encuentra el método diseñado por Sprecher, que sirve para calificar la locomoción de la vaca y establecer categorías, facilitando la detección de cojeras. Dentro de esto se puede dividir a las cojeras en 5 categorías. Dentro de la primera categoría podría decirse que es la posición normal y la espalda no presenta arqueamiento y el animal al andar realiza pasos largos y sin arquear la espalda, como se puede observar en la imagen. Dentro de la categoría 2, mientras tanto, entra la cojera leve, que es cuando la vaca está parada y no presenta arqueamiento de la espalda. Y cuando el animal está en movimiento se aprecia un leve arqueamiento de la espalda y los pasos son un poco más cortos. Mientras que en la categoría 3 la vaca presenta un arqueamiento del lomo cuando se encuentra parada y en movimiento, los pasos son cortos, sobre todo en la extremidad afectada.
Dentro de la categoría 4, el animal presenta ya una cojera evidente, presenta arqueamiento de la espalda cuando se encuentra parada o en movimiento, los pasos son cortos y cuando se encuentra parado favorece al peso de la otra extremidad. Finalmente, la categoría 5 es la cojera aguda y el animal intenta no apoyar una de las extremidades, intenta permanecer tumbado y rehúsa caminar. Dentro de esto, el flebón interdigital, si el animal presenta esta patología, el animal en estación se muestra con posturas anormales. Durante la marcha se puede evaluar el grado de claudicación, que en este caso son cojeras bruscas. Ya presentando esto, el animal en las vacas, las lesiones si suelen ubicarse en la zona posterior, el animal estirará la pata para pisar en la punta, mientras que las vacas con dolor en la punta o en el espacio interdigital, las patas las pasan por debajo de la ubre para pisar con los talones. Dentro de la evaluación particular del pie, se puede observar que la lesión inicial está localizada en la parte más posterior del dermis interdigital con mayor frecuencia, probablemente por estar más cerca del suelo. Si se levanta la pata afectada, se observa que la piel entre los dedos está necrosada y existe inflamación entre los dos dedos de manera asimétrica. También presenta un olor nauseabundo. Finalmente, dentro de los exámenes complementarios encontramos el examen histopatológico de las secciones fijas de la piel interdigital. Se podrá observar en procesos degenerativos en las capas superficiales del epidermis y una disociación celular debido al edema y hemorragia. Y finalmente, para identificar el factor etiológico de esta enfermedad, se puede y poder asegurar un diagnóstico, se aísla y se identifica el germen. Para el diagnóstico tenemos patologías podales de origen infeccioso, como es la dermatitis digital y la dermatitis interdigital, y patologías de origen infeccioso, como es la enfermedad de la línea blanca y la úlcera podal. Dentro de las patologías del origen infeccioso tenemos a la dermatitis digital, que es causada por espiroquetas del género Treponema spp. Esta es una enfermedad contagiosa y dolorosa, debido a la exposición del tejido en la piel que rodea los talones. Se pueden observar dos tipos de lesiones que pueden ser ulcerativas, que asemejan a la forma de una frutilla, y proliferativas, que asemejan a la forma de una coliflor. En la dermatitis interdigital tenemos que es producida por Dichelobacter nodosus, y esta se trata de una lesión igual dolorosa, que en inspección presenta piel enrojecida y agrietada, pero en otras ocasiones presenta un intenso color rojo con desprendimiento de partes de la piel. Dentro de las patologías de origen infeccioso tenemos a la enfermedad de la línea blanca, que se caracteriza por la separación y penetración de material orgánico entre la suela y la línea blanca, llegando a producir en algunas ocasiones abscesos. Y tenemos a la úlcera podal, que se produce una destrucción del cuerno con perforación de la suela, dejando expuesto el corión a infecciones. Dentro de los signos clínicos que va a presentar, va a ser dolor, cojera súbita con hinchazón en la zona afectada, fiebre, y de no ser tratado a tiempo, el animal va a dejar de comer, y razón por la cual la producción de leche y su rendimiento reproductivo se van a ver afectados. Luego de los análisis clínicos, el diagnóstico definitivo fue flemón interdigital. El flemón interdigital es una inflamación aguda difusa que ataca el tejido conjuntivo subcutáneo de la región interdigital. Puede ingresar en la corona y extenderse de manera proximal. En casos más crónicos puede existir una necrosis en la región ya mencionada y se caracteriza por aparecer bruscamente en un día más o menos. El flemón interdigital es causado por una bacteria Fusobacterium necrophorum, pero en casos graves se ha logrado aislar Poriformonas levi. Ambas son bacterias gram negativas y Fusobacterium se ha aislado como un microbio normal del rumen y el tracto gastrointestinal, pero cuando ocasiona enfermedades es una bacteria oportunista y también es anaerobia.
Puede ingresar debido a lesiones en el espacio interdigital producidos por microtraumas o espinas y piedras. Esta bacteria produce una exotoxina que reduce la fábricas. De esta manera, necrosa el tejido y también puede necrosar articulaciones como de la primera y segunda falange. En casos graves se puede desprender el dedo. También Fusobacterium necrophorum provoca abscesos en el hígado, metritis graves en vacas y difteria como es la laringitis necrótica en terneras. Los signos y síntomas de esta enfermedad son fiebre, eritema, inapetencia, claudicación, inflamación simétrica de los dedos. De esta manera se puede identificar que es un flemón y también decir que no es una dermatitis. Se observa también una decoloración del tejido interdigital. En casos más crónicos puede haber una necrosis del tejido interdigital, olor putrefacto, anorexia y con ello una baja producción. Si no se controla, puede darse una tenosinovitis, osteomielitis y artritis infecciosa. La predisposición para la enfermedad se da cuando los bovinos se encuentran en lugares húmedos, con suelos mojados, zonas encharcadas con basura, pasillos sucios, potreros o prados alrededor con sus bebederos inundados, clima lluvioso y con exudados de animales contaminados. El tratamiento. Como ya explicaron mis compañeras, el flemón interdigital o panadizo es provocado por una bacteria gram negativa, anaerobia, denominada Fusobacterium necrophorum. Esta bacteria, como es anaerobia, está contraindicado el vendaje de la pezuña, ya que el oxígeno va a ayudar a controlar a esta bacteria. El tratamiento debe ser inyectable, más no un medicamento local, ya que este no nos ayudaría. Esta bacteria es sensible a muchos antibióticos, como las tetraciclinas, penicilinas, cefalosporinas, macrólidos, fenicoles y sulfamidas. Como nos explicó mi compañera, esta enfermedad se da cuando las vacas están estresadas y por lo general se da posparto, ya que disminuye su sistema inmune, por lo que el tratamiento más adecuado sería con cefalosporinas. En Ecuador contamos con este fármaco llamado Cetiofur Fabriovec, que es una cefalosporina de tercera generación. Se aplica a una dosis de 1,1 a 2,2 miligramos por kilogramo día. El tratamiento debe realizarse durante 3 días. La vía de administración es intramuscular y el tiempo de retiro en carne es de 48 horas. Gracias.